Buen día. El día de hoy voy a hablar sobre una enfermedad, rickettsiosis, ocasionada por la bacteria Rickettsia typhi. Este es un producto integrador de aprendizaje de la materia de microbiología, presentado por un servidor, Kevin Rafael Sánchez Alejandro, del grupo número 2, impartido por el doctor Roberto Saldívar Palacios. Comenzando con el caso clínico, se presenta un masculino de 7 años sin antecedentes de importancia que es llevado por sus padres al servicio de urgencias del hospital universitario. Menciona la aparición brusca de manchas rojas que se limitan únicamente en la parte del tronco y que desde hace 3 días comenzó con fiebre, dolor de cabeza y cansancio. Refieren que hace 2 semanas tuvo contacto cercano y prolongado con un gato de la calle mientras jugaba en el parque y que tiene una pequeña picadura de insecto en el brazo izquierdo, lo que nos puede indicar a nosotros una enfermedad ocasionada por un vector. En la exploración física se dicta una temperatura de 38.4 grados, que es una temperatura alta. Se presenta exantema en la región del tórax, del abdomen y la espalda, como podemos observar en una de estas imágenes. Se nota en la espalda y en el tórax y abdomen. Y bueno, eso también nos indica que es una enfermedad exantemática. Y el paciente además se encuentra debilitado. En los exámenes de laboratorio, en la microscopía se observaron bacilos gram negativos intracelulares con la tinción de Giemsa. Como lo podemos observar en esta imagen del extremo superior derecho, la tinción de Giemsa con los bacilos gram negativos. ¿Por qué se utilizó esta tinción? Porque se sospecha de una enfermedad ocasionada por una bacteria del género Rickettsia. Además, se realizaron pruebas serológicas como la microinmunofluorescencia, como lo podemos ver en esta imagen del extremo inferior derecho. En esta se detectaron anticuerpos contra las proteínas de la membrana de Rickettsia. Entonces, como sabemos, hay tipos de Rickettsia, y para esto se realiza un inmunoensayo de Western blot para diferenciar el tipo de Rickettsia. También podemos observar en esta imagen, en blanco y negro, la prueba de Western blot. Entonces, con los datos, con los signos y síntomas y con los exámenes de laboratorio, podemos concluir que este es un diagnóstico de Rickettsia typhi, puesto que el niño estuvo en contacto con un gato, que es un animal reservorio específico de Rickettsia typhi, además como las mofetas, los mapaches y las ratas, que están infestados por pulgas. En este caso, la pulga del gato es Tenocefalides felis, que esta pulga pudo pasarse al niño, ocasionarle una mordedura y en la regurgitación de la saliva de la pulga transmitirle la bacteria Rickettsia typhi. Es importante mencionar que el periodo de incubación de esta enfermedad es de 7 a 14 días. Se pueden presentar los síntomas en este periodo de tiempo y también mencionar que a los 14 días se presentan un pico alto de anticuerpos a las 2 semanas, y esto nos es de utilidad para poder nosotros realizar las pruebas serológicas para que nos ayuden a concluir el diagnóstico de esta enfermedad. Y bueno, para continuar con el hilo de esta enfermedad, hablaré de su patogenia. Como mencioné, la regurgitación de las glándulas salivales de la pulga le transmiten la bacteria Rickettsia typhi al hospedador. Esta bacteria puede diseminarse por vía linfática o por vía hemática. Después llega hacia su célula blanco, hacia su célula diana, que en este caso son las células endoteliales. Esto porque la bacteria tiene en su membrana una proteína de membrana de superficie externa que le permite adherirse a las células endoteliales. Después, esta se endocita la bacteria y se forma un fagolisosoma dentro de la célula endotelial, pero este fagolisosoma es destruido por las enzimas que sintetiza la bacteria Rickettsia typhi. Un ejemplo de estas enzimas es la fosfolipasa A2. Entonces se destruye el fagolisosoma y le permite que se encuentre ya dentro de la célula. Además, la célula puede sintetizar su propia energía o puede comportarse como un parásito al robar la energía de la célula del hospedador, es decir, su ATP. Y es por esto que se proliferan por fisión binaria. Esto se multiplican y se pueden acumularse en el citoplasma de la célula del hospedador hasta provocar una lisis celular de la célula endotelial y diseminarse hasta las otras células endoteliales.
Esto nos lleva a los síntomas y a las complicaciones. Como síntomas de la infección en general, pues nos puede ocasionar fiebre, malestar general, cefalea, mialgias, artralgias, y un síntoma más específico ocasionado por la permeabilidad vascular que está causando esta bacteria es el exantema en el tronco. También esta misma permeabilidad vascular puede ocasionar las complicaciones en diferentes sistemas como el sistema nervioso, el sistema pulmonar y el sistema renal. Pero es importante decir que estas complicaciones son muy raras en este tipo de riqueza. Pero si las complicaciones se llevan a dar, pueden ocasionar complicaciones en el sistema nervioso como convulsiones, ataxia, estupor. Y en los otros demás sistemas, una insuficiencia pulmonar o una insuficiencia renal. Y bueno, hablando sobre el diagnóstico, con la importancia de las pruebas que se utilizan para el diagnóstico, voy a hablar primero de la microinmunofluorescencia, la cual es la que tomamos como referencia porque es una prueba excelente para este tipo de enfermedad, ya que se utilizan los anticuerpos del paciente. Estos anticuerpos van a detectar el antígeno específico de la bacteria y el lipopolisacárido. Hablando sobre la microscopía, se utiliza la tinción de Giemsa y de Jiménez porque no podemos utilizar la tinción de Gram, puesto que esta bacteria tiene la peculiaridad de que su membrana de peptidoglucano es muy delgada. Entonces no podemos utilizar esa. La prueba de Western blot, como ya lo mencioné, es muy importante para diferenciar el tipo de Rickettsia, puesto que cada bacteria, cada tipo de Rickettsia tiene proteínas específicas. Entonces nosotros utilizamos el Western blot, eh, ponemos los anticuerpos en la membrana de nitrocelulosa y estos anticuerpos van a migrar hacia las proteínas específicas de cada Rickettsia. Entonces es por eso que nos ayuda a distinguir cuál es el tipo de Rickettsia. Hablando sobre el diagnóstico diferencial, la podemos diferenciar de las otras rickettsiosis. Una de las más comunes, como Rickettsia rickettsii, la enfermedad exantemática de las montañas rocosas, y la Rickettsia prowazekii, puesto que la Rickettsia rickettsii, su exantema comienza en los extremos de las extremidades, en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, y va desarrollándose en un sentido centrípeto. Al contrario de Prowazekii, que esta comienza en este, en un exantema centrífugo. Y bueno, también lo podemos diferenciar de enfermedades víricas como los enterovirus. En Coxsackie A está la enfermedad de mano, pie y boca, en donde se presenta también una exantema, pero esta solamente se limita en las palmas de las manos, plantas de los pies y en la región perioral. Es por esto que nosotros la diferenciamos de Rickettsia typhi. También es importante mencionar que se puede diferenciar de sífilis en la fase secundaria, puesto que los datos no nos dicen que hay una transmisión sexual o una transmisión diferente. Entonces no se presenta eso en el niño. Y también se puede diferenciar de dengue por las petaquias que este produce, porque el niño no tiene dolor retroocular, no tiene epistaxis, y además los exámenes de laboratorio no nos indican que hay un número de plaquetas bajas. Entonces se descartan todos estos. Aquí también puse una imagen sobre la tinción de Giemsa, la microinmunofluorescencia, que es la prueba referente, y el Western blot, que es para diferenciar el tipo de Rickettsia. Hablando ya sobre el tratamiento, tenemos el medicamento, la doxiciclina, que es un tipo de tetraciclina, que nos ayuda a reducir la infección por Rickettsia typhi. Reducen los síntomas tanto de la piel y los de la infección en sí. Para el control y prevención, vamos a hablar que hay que evitar las zonas infestadas de garrapatas y pulgas, es decir, lugares que sean pocos higiénicos, donde haya escombros por un desastre natural ocasionado, etc. Evitar esos lugares. También el uso de ropa protectora si es que se llega a ir o quedarse en un lugar donde sea endémica esta enfermedad, ¿ok? Usar esta ropa protectora, es decir, manga larga, pantalón, tenis, etc. El uso de repelentes contra insectos y artrópodos, esto nos ayudarán pues a rociar el lugar y que pues estos animales mueran, o estos insectos, estos artrópodos. Y además también eliminar las pulgas adheridas, tanto en la ropa o en la piel, si se ve una, eliminarla inmediatamente.
Por último, voy a hablar sobre la epidemiología de la enfermedad. Esta enfermedad es localizada en las áreas donde el clima es cálido, es decir, en las zonas costeras, en un clima tropical y subtropical. Tenemos que a nivel mundial se presentan entre 5 y 100 casos anuales en áreas endémicas, como el país de África, en los países de África, en localizaciones de América Central, Sudamérica y zona sur de Estados Unidos, es decir, su Golfo, un estado común es Texas. Y bueno, a nivel nacional, en México, puse datos de años recientes, entre 2019 y 2020, se detectaron 106 casos. Eh, Se detectaron 42 casos en hombres y una mayor cantidad en mujeres, que es 64. Esto entre los estados de Sinaloa, Baja California Sur y Nuevo León y Sonora. Es decir, como ya lo mencioné, en áreas que tienen un clima cálido, como los que acabo de mencionar. Y bueno, a nivel estatal, en Nuevo León, también se reportaron estadísticas de casos eh, importantes. En 2015 se detectó casos altos, aproximadamente de 42 de Rickettsia tifi, y este decrementó en 2018, que es lo más actualizado, de unos aproximadamente 5 casos. Esta información se obtuvo del libro de microbiología de Murray y de la página de la Secretaría de Salud y de la Dirección General de Epidemiología. Y por tanto, esto por mi parte, estas son las referencias bibliográficas de donde obtuve mi información. Y bueno, gracias.